Buenas tardes, muchas gracias a todos por su atención. En particular quisiera iniciar dando un agradecimiento a los organizadores y por supuesto una felicitación a todos los asistentes. Este es un evento digno de reconocer. Los temas espero que realmente sean provechosos para ustedes en un futuro. Es un placer regresar a estos foros. Tengo más de 10 años que no participaba en un foro de esta naturaleza. Sin embargo, creo que vale la pena aportar algo a todo este tipo de acciones que ustedes conllevan. Hace rato comentaba el doctor Concepción que le tocó la hora más pesada. Yo creo que esta es la más pesada, doctor, el cierre. Pero tiene sus ventajas, ¿verdad? Porque realmente ustedes ya están cansados, ya se quieren ir a pistear, ya quieren hacer toda una tarde esplendorosa. También tiene sus desventajas, por supuesto, no me ponen atención, no hay preguntas, es un foro realmente interesante. Pero vamos a tratar de hacerlo dinámico de tal manera que ustedes puedan realmente aportar algo y que les sirva a todo esto que hoy vamos a transmitir. En lo particular, los temas que vamos a tocar ahora, vamos a platicar un poquito sobre las reformas del FDA, lo que está sucediendo en la nueva ley de actualización del Acta de Modernización de Inocuidad. Vamos a platicar cuáles son los retos para cumplir los principales requerimientos y algo muy importante que realmente les permite a ustedes tener una visión clara de lo que está sucediendo en el Estado y en el país en términos de rechazos en fronteras por contaminación química, por contaminación microbiológica, por rechazos físicos. Vamos a hacer un análisis poquito profundo en términos de lo que sucede por producto, por estado, por cultivo, por toda la serie de situaciones que se da en frontera, lo cual nos lleva lógicamente a recordar esos principios básicos de inocuidad, a recordar, porque no les voy a transmitir nada nuevo, estamos hablando de lo mismo desde el 2000, 2002 que hicimos las primeras guías de prácticas agrícolas, simplemente el enfoque de cambio de actitud, de prevención hacia otros aspectos. Vamos a revisar los programas que ustedes conocen y actúan de una manera diaria, pero lo vamos a ver con un enfoque práctico, sencillo, porque es claro que a través de lo que hoy hemos visto, mucho de lo que se enseña aquí va hacia ustedes, los técnicos que tienen una formación académica, que entienden muchas cosas, pero tenemos que bajarlo a otros niveles. Tenemos realmente que bajarlo a nivel de nuestros trabajadores agrícolas, que la mayoría de las veces no tienen una formación académica y no entienden claro lo que estamos buscando, o hablan otro idioma, o realmente no le prestan atención. Vamos a cerrar un poquito con el sistema de inocuidad, cómo han ido evolucionando, y realmente también vamos a hablar del sistema federal y de lo que está sucediendo, y vamos a cerrar con algunos avances de algunos grupos en lo que conocemos como la secuenciación completa del genoma en fuentes de agua aquí en el estado, y por qué debemos de ponerle importancia, particularmente por todos los eventos que están sucediendo en el país cuando hay una contaminación microbiológica. Hablar de las reformas de FDA es hablar de la famosa FMSA, y hay 8 principios muy importantes que debemos de tener claros. A partir de la implementación de esta nueva ley, el HACCP se vuelve obligatorio para quien exporte alimentos a Estados Unidos. Y aquí es muy importante recalcar que el mayor enfoque va a las medidas preventivas, ¿sí?, a los puntos críticos de control, a los prerequisitos que tenemos que tener, que implican las buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de higiene y todos aquellos puntos. Por otro lado, es claro que a partir de esto, la FDA le pone más atención a las inspecciones, va a haber una visita más frecuente, un criterio más estricto, y lógicamente va mucho el enfoque a tener todos los registros de todo lo que se está haciendo. Hay otro punto importante, que una vez en la aduana en Estados Unidos, la FDA aún sin sospecha, con el solo hecho de tener motivos para pensar que puede haber una adulteración, lo puede retener y mandar a investigar para hacer análisis. Otro de los puntos importantes en esta ley es que a partir de ahora es muy importante que nosotros trabajemos con nuestros proveedores. Tenemos que trabajar de la mano con ellos para reducir los riesgos, para prevenir una contaminación.
La mayoría de las veces lo dejamos suelto al proveedor del transporte, de los insumos, de todos los servicios que recibimos. No consideramos que existe un riesgo que nos pueda afectar a nuestra operación. Algo importante también es la implementación del nuevo plan JAR-PC, ¿sí? Que va enfocado principalmente a controles preventivos basados en riesgo. Hay otros 2 puntos que no los traigo en las láminas, pero que ustedes ya los conocen y son importantes. Estamos hablando particularmente de que ahora deben de tener personal para que haga un programa de inocuidad. Este personal tiene que ser aprobado por FDA o cumplir una serie de requisitos, a veces por experiencia o por acciones pueden demostrarlo, pero es importante tener un responsable en cada operación. Hay toda una serie de retos para cumplir este nuevo plan JAR-PC, ¿sí? Hay 7 pasos concretos y la principal probablemente es la más importante. Ya no solamente se trata de identificar peligros biológicos, físicos y químicos, entran otros aspectos como el fraude, el terrorismo, alérgenos, aditivos, que anteriormente no los teníamos considerados en el plan y que hoy en día tendremos que profundizar. Para todo esto tenemos que tener un control preventivo, tenemos que monitorear cómo están funcionando, tenemos que tener el plan de acciones correctivas cuando haya una desviación, tendremos lógicamente que verificar esos programas, control de documentación y registros y terminar con un análisis cada vez con cierta frecuencia de qué debo hacer y cómo debo de cambiar para poder presentar tipo de controles positivos. Todo esto en realidad ha venido en respuesta a una serie de situaciones de lo que ha sucedido en los años en términos de qué tipo de productos agrícolas se están deteniendo en frontera. Y esta gráfica representa, como pueden ver ustedes, lo que sucede del 2014 al 2017, hablando en particular de junio, en donde sí ha habido lógicamente una disminución significativa. Aquí contemplan los físicos y los químicos, ahorita los vamos a ver en detalle más por estado y por producto, pero algo importante es que esto es solamente a junio. Ya, por ejemplo, en julio ya estamos hablando de otros 26 rechazos que van a sumar a estos 214 y andamos en 240. Al paso que vamos y sin tener un sistema preventivo, probablemente superemos lo que ha sucedido en otros años en términos de rechazos en frontera. Si vemos la siguiente gráfica, allá en particular, habla de cuántos son por salmonela, por plaguicidas, por listeria, por aflatoxinas. Ustedes pueden ver ahí en lo de plaguicidas que ya estamos a junio del 2017, igual que el año pasado. Aquí ya hubo 18 rechazos más ahora en julio, que aumentan a 199, prácticamente en plaguicidas, ya estamos arriba de estos números. No puedo, no, olvídate, mi manera de hablar es muy particular. Pero bueno, al final del día, aquí lo que estamos viendo también en salmonela, por ejemplo, acaba de haber en lo particular 7 más en julio, que aumentan a estos rechazos por contaminación por salmonela en lo particular. No ha habido más listerias de momento ni aflatoxinas, pero nos está reflejando claramente por qué debemos de ir más hacia buscar los controles preventivos. ¿Por qué nosotros debemos de ponerle atención a esto? Si lo vemos por estado, como está en la siguiente lámina, de ese total de rechazos de plaguicidas que teníamos nosotros de enero a junio de este año, pueden ver ustedes que Puebla supera la mayoría de los estados, sigue Guanajuato, Sonora, ¿sí? Y ahí tenemos nosotros a Sinaloa con 12, etcétera, Baja California, Chihuahua. En estos 18 que acaban de ocurrir en julio, van hacia Nuevo León, van hacia Chihuahua, van hacia Baja California, con 5 cada uno, principalmente porque es la época en que tenemos los cultivos de primavera-verano y ahí es donde están acumulándose este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces nos refleja muy claramente que a pesar de todos los esfuerzos que estamos haciendo, continuamos con un mal manejo en términos de prevenir una contaminación física, química o biológica. La gráfica particular de microorganismos, ¿sí? Teníamos 15 rechazos en este año de enero a junio. Aquí están otra vez por estados, ¿sí? Acaba de haber 5 más para Nuevo León, ¿sí? Y acaba de haber
otro para tomatillo, 5 para melón, que anexan a esta gráfica lo que está sucediendo y que lógicamente debemos de prestarle atención. Y todo lo que vamos a platicar enseguida, que ustedes ya conocen, es prácticamente cómo buscar prevenir que esto continúe aumentando. El caso particular de Sinaloa, ¿sí? Aquí lo tenemos también por producto, por municipio, por agrícola. Tenemos toda la base de la información que nos está dando mucha claridad hacia dónde debemos enfocar los esfuerzos. Podemos ver Culiacán, Mocorito, ¿sí? En donde hemos estado con mayores incidencias químicas, ¿sí? Algunos por sandía, en particular los de Mocorito, la mayoría por chiles, muchos hacia el sur del estado, pero nos indica claramente, y aquí hay toda una serie de moléculas importantes que se han estado detectando, principalmente hacia el homeotato, el dimeotato, el fipronil, los metamidofos, el proclórax, ¿sí? Son aquellos insecticidas que por una u otra razón, unas asociadas a que realmente se apliquen en un cultivo que no está autorizado ese producto, otras porque excedemos los límites máximos de residuos, ¿sí? Y todo esto también conlleva mucho a la parte que comentaba la doctora Cimentel, que necesitamos también reducir intoxicaciones en la gente. Todo el buen uso y manejo de agroquímicos se resume en muchos de estos aspectos que van a impactar finalmente en este sentido. Estos son ejemplos del pasado, y fíjense, estoy poniendo gráficas del 2004, pero fue muy claro el 97 cuando inició la ley de inocuidad en Estados Unidos, que perdimos el mercado de la fresa. En el 2000 perdimos el mercado del melón. Después tuvimos problemas con el cebollín en el 2000, y así ha ido una serie de eventos. Ahorita estamos, y todos lo saben ustedes, en la expectativa de qué va a pasar con la papaya. Traemos varias retenciones en frontera, nos asocian con una serie de cepas de salmonela, que lógicamente hay que demostrar que las tenemos y que realmente están ahí, pero conlleva a tener este tipo de situaciones cada día más interesantes. Tuvimos el caso del 2008 de tomate, estuvimos en la ruleta, ¿sí? Afortunadamente se demostró después de varias investigaciones que no teníamos esa cepa aquí, que estaba asociada a un chile serrano de por Nuevo León, y finalmente nos la quitamos de Sinaloa. Pero seguimos expuestos, señores, realmente a lo que está sucediendo en el día a día en estas situaciones. Entonces, realmente lo que podemos hacer para disminuir los riesgos se basa mucho en que adoptemos estrategias preventivas y correctivas, ¿sí? A lo largo de toda la cadena. Definitivamente la solución no va a ir en poner más énfasis en los sistemas de vigilancia para ser más selectivos en los mercados. Tiene que partir de nuestro lado en tener esas estrategias preventivas, y estas tienen que ser muy flexibles, muy prácticas, ¿sí? Se tienen que aplicar de acuerdo a lo que tiene cada quien. No puedo copiar lo que hace mi compañero. Yo tengo diferentes recursos, diferentes posibilidades, y tiene que ser muy flexible ir hacia allá. No tiene que depender de algo muy sofisticado, ni tampoco tiene que requerir muchas inversiones en equipos, en tecnologías. Tiene que ser realmente sencillo, práctico, que llegue el mensaje a nuestros operarios para que realmente podamos iniciar a tener programas preventivos exitosos. En ese sentido, definitivamente para todos es muy claro que en la medida que logremos la prevención, vamos a reducir mucho la contaminación en frutas y hortalizas. Hay varios principios básicos que ya los han comentado, el doctor comentaba algunos de ellos ahorita en su plática pasada, ¿verdad? El principio es muy básico, ¿sí? Si ocurre una contaminación, lógicamente va a ser difícil removerlo o eliminarlo, ya sea un patógeno o un químico. Pero el principio fundamental es que es mucho más fácil prevenirlo que realmente tratar de quitarlo una vez que ya está la bronca encima. También tenemos que definitivamente documentar todo lo que hagamos, todos esos protocolos que vamos a revisar ahorita, cómo capacitamos al personal, cómo tenemos un programa que sea creíble, que no sea en una visita al año. Nos platicaban esta mañana de Eleven Rivers con unas visitas más frecuentes, porque lo que sucede, y todos ustedes lo saben, en la mayoría de las certificaciones de muchas de las marcas que tenemos hoy en día,
nos preparamos, barremos la casa antes de que llegue la auditoría para poder cumplir y que nos den el papelito. Pero eso tiene que ser una disciplina a diario, tiene que haber una actitud positiva del día a día para que no importa cuándo venga, tenemos que cambiar esos sistemas hacia auditorías no anunciadas. Tú puedes venir a mi casa cuando quieras y yo siempre voy a estar igual teniendo todos estos principios básicos cubiertos. Y definitivamente que para que esto ocurra tiene que haber responsabilidad, tiene que haber por un lado el compromiso, ¿sí? Tiene que haber trabajo de equipo, porque es imposible que si la cabeza del negocio no está comprometida, no se hace responsable, jamás vamos a lograr tener un programa exitoso. Y en ese sentido es que hacemos una revisión muy rápida de todo este tipo de programas que debemos de tener muy claros en términos del compromiso, de los entrenamientos, de la trazabilidad, de la responsabilidad, de los registros, de la validación, de la verificación, todo lo que es estos aspectos que al final del día ustedes lo hacen, pero que no lo han llevado a algo exitoso por la falta de bajarlo de una manera sencilla, práctica hacia sus operarios. Ustedes lo entienden, ustedes tienen formación, lo repito, y les puede caer muy bien el criterio. Pero en el momento en que lo bajamos a otros niveles con nuestros operarios, batallamos para que realmente entiendan lo que estamos queriendo buscar. El compromiso tiene que estar en toda la cadena, pero tiene que empezar con el dueño, con el presidente o el famoso CEO, tiene que estar a nivel de vicepresidentes, de directores, pero la parte importante, lo que realmente llamamos nuestro equipo operativo, tenemos que bajarle y tenemos que comprometerlo para que realmente ellos sean parte de lograr tener un compromiso a lo largo de toda la cadena. Si hablamos en lo particular del análisis de peligros, de riesgos, sí, tenemos que tener muy claro en cada operación y no va a ser igual todas las operaciones. Unos tienen de alguna manera más fuentes de contaminación, pero tenemos que, ahorita lo comentaban muy claro, ¿verdad? La observación, ¿sí? Necesitas observar, pero observar con un ojo crítico, detectar cuál puede ser un peligro, cómo lo puedo prevenir, un análisis muy interno. Y una vez que lo detectas, lo identificas, lo tienes claro, pues lo tienes que analizar y tienes que tener planes de acción. Si no tienes todo completo. Y como lo dice abajo muy claro, y las dos láminas de las fotos lo mencionan, la sensibilidad al riesgo es lo crítico. Si ustedes se fijan en esa del pajarito que está aquí, lo que le dice el pajarito uno al otro, le dice, ¿estás pensando lo mismo que yo estoy pensando? Allá abajo hay un vato con la boca abierta. ¿Qué tal si le echamos ahí? Eso es la sensibilidad al riesgo, ¿sí? Eso es pensar adelante en términos de prevenir una posible contaminación. Así tenemos que verlo cuando hacemos el análisis, así tenemos que pensar en dónde están todos esos peligros, cómo los identifico y de qué manera hago mi plan preventivo en ese sentido. Y los tipos de riesgos son los mismos, los hemos visto y están en todo lo largo de la cadena. Con la adición hoy en día en los planes, como les decía, que van alérgenos, aditivos, toxinas, fraude, terrorismo. Tenemos que tener una mente más amplia, más abierta en todo ese sentido físico, químico, biológico. Y lógicamente tenemos que verlo en toda la cadena, ¿sí? Y más allá, proveedores de insumos, transportes, distribución, propio mercado, ¿sí? Porque si nos cerramos a nuestra propia área, el riesgo sigue ocurriendo. Y aquí lo más importante de todo cuando ocurre una contaminación o un rechazo en frontera es que tengamos la evidencia nosotros, que tengamos cómo demostrar que si ocurrió, no ocurrió realmente en mi área, sino que ocurrió aquí, pero si no analizo desde un principio ese riesgo, ese peligro, si no establezco un plan preventivo, estoy quedándome corto con mi análisis y la probabilidad de esto incrementa bastante. Hay muchas acciones que a veces parece que son simples, pero que tienen un impacto muy importante. Y aquí pueden leer algunas de ellas y no se las voy a leer todas, ustedes pueden hacer la lectura como quieran. Algunas decimos, pues sí, lo hago, lo documento, le doy seguimiento, pero ese es un ejemplo de lo mucho. Lo más importante aquí, que en cada una de las acciones que nosotros establezcamos que requieran prevenir riesgos, estemos
lógicamente enfocados a reducciones redundantes. ¿Qué significa eso? A veces no tiene sentido la misma palabra, pero significa que a pesar de que ya logré reducir el riesgo, le sigo poniendo atención y sigo buscando cómo bajarlo o cómo eliminarlo. No lo dejo porque ya tengo establecido algo para controlarlo, sino me enfoco y camino hacia adelante para lograr más acciones. Definitivamente hay muchos aspectos en términos de sencillez en donde si estamos alerta, si aplicamos sentido común, si tenemos esa actitud de ver todo el tiempo el vaso medio lleno, no medio vacío, positivo a todo, si realmente reporto algo cuando lo veo de manera inmediata, tomo la acción rápida y me enfoco mucho en transmitir, en entrenar, en educar, en facilitar, nos va a ayudar mucho a reducir los riesgos. Y en ese sentido, lógicamente, tenemos que pensar en algo para sensibilizar a nuestras gentes, que sea simple, que sea sencillo, que sea práctico. Y ahí están toda la lista de acciones en buenas prácticas que tenemos que darle seguimiento y que nosotros necesitamos establecer. Y en ese sentido, debemos de recordar mucho de lo que iniciamos por allá el 2002, ¿sí? Que tiene que ir enfocado a algo para cada lugar, para cada momento, que sea serio, que se entienda, que sea interesante, que entretenga, que sea sencillo, que quede documentado, que llegue a las diferentes culturas, a las diferentes maneras de hacer las cosas. Y lógicamente algo importante muchas veces para lograr acciones positivas, hay que incentivar a la gente, hay que darle también un ganar-ganar. No todos están ahí por no ganar. En ese sentido, en la medida que llevamos nosotros a la gente fotos sencillas, maneras prácticas a nuestros operarios que lo entienden con el solo hecho de ver la acción y que no necesitan más rollo, no más que realmente ayudarlo a transmitir y estar encima de ellos en todo este tipo de cosas. Y si hablamos igual de manejo de plaguicidas, no me voy a meter, Lulú ya nos dio una cátedra y la verdad que muy interesante. Pero tenemos que verlo con este enfoque, ¿sí? ¿Cómo hago que él entienda que debe de hacer todo lo que nos platicó Lulú y documentarlo y solo usar plaguicidas autorizados y tener toda la base que nos dio Lulú esta mañana? Recalca la importancia, pero a lo mejor para ustedes está bien ese mensaje. Bájenlo a su gente, bájenlo al que se pone la mochila, bájenselo al que anda ahí podando, cosechando, para que entienda el alcance, el mensaje y cómo contribuye realmente al compromiso que tiene la empresa para lograr este tipo de cosas. Si hablamos en lo particular de... Ya esta cosa se atoró. Mensajes prácticos, sencillos, de alguna manera que también el gobierno ha estado impulsando, usémoslos. Transmitamos de manera sencilla estas acciones para prevenir contaminación química. Hay muchas maneras sencillas, prácticas, en los pósters, en el propio momento en que les entregamos el recibo de la nómina pegada por atrás con dibujitos, con acciones, que lo lleven a su casa. Yo recuerdo que hace 17 años probablemente, el enfoque que teníamos era hacia los hijos de los trabajadores. Porque a nosotros, a todos nos enseñaron de chiquitos, lávate las manos después de ir al baño, lávate las manos antes de ir a comer. Si no, venía el reglazo y venía el regaño y no te sentías. Y ahí nos entró, y hoy de grandotes ya ni siquiera nos acordamos, pero ahí empezó la base. Si nosotros atacamos a ese grupo pequeño, podemos llegar con el mensaje, porque el niño le va a decir en su casa a su papá, papá, lávate las manos, papá esto, papá lo otro, y al final vamos a contribuir mucho en estos mensajes. Programa de control de plagas que también son importantísimos, ¿verdad? Tienen que llevar un mensaje muy claro de cómo reducimos la presencia de todo esto que nos contamina, moscas, roedores, cucarachas, insectos de toda la naturaleza, particularmente en nuestras áreas de empaque, ¿verdad? Con programas muy claros, registrados, en donde realmente tengamos mucha claridad de lo que sucede en el día a día, en las bitácoras de registro, tengamos el plan preventivo cuando realmente revisamos estas bitácoras y tengamos los planes de acción hacia dónde vamos.
Hablar por otro lado de lo que sucede en términos de el empaque, ¿sí? La sanidad, la higiene del personal, es lo mismo, ¿sí? Enfoque simple, interesante, práctico, documentado, cultural, con reconocimiento por hacer todo esto. Pero ¿por qué el mensaje atrás para ellos con un dibujito es el cómo realmente es un ganar-ganar? Tú te beneficias, yo me beneficio y mi programa tiene credibilidad en ese sentido. Y a veces nos reímos de todo este tipo de cosas, pero créanme que hay pocas empresas de las que yo conozco en lo particular y tengo la experiencia, casi creo, de conocer todos los empaques de la región y de algunas otras áreas. Son contados los que tienen ya una disciplina, que tienen una cultura, que realmente todo esto viene a ser el día a día y que no tenemos que andar empujando, porque nacieron con las bases en ese sentido, ¿sí? Si hablamos, por otro lado, de las estaciones de lavado, a veces no les ponemos la importancia de tener el control para la desinfección de los pies, de las manos, de todo lo que él necesita para entrar a nuestro empaque protegido, ¿sí? De cómo llevamos toda esa serie de acciones, señalamientos, porque al final del día es el punto más importante cuando el empacador o la gente en el empaque entra y toca el producto y puede transmitir cualquiera de estos contaminantes microbiológicos. Y hay todo un programa atrás que va muy enfocado a paso por paso lo que debe de hacer esa persona. No es ir a mojarse los dedos y las uñas en las puntas. Requiere un tiempo, 20 segundos, en donde cumple ciertos pasos y en donde va muy enfocado realmente a reducir el riesgo, a reducir la infección, y en ese sentido es como camina. Si hablamos de los POEs y los POEs que ustedes los conocen, los procedimientos de operación estándar de sanitización, es muy importante que los tengamos escritos, que cuando haya cambio de personal, cada quien sepa qué va a hacer y tiene que tener muy claro quién, qué, cuándo, dónde, cómo lo entreno, cómo lo concientizo de que la actividad que él hace en un procedimiento de esta naturaleza conlleva un punto de acción importante preventivo y va caminando hacia allá. Muchos manualitos, muchas revistitas. Me tocó desarrollar este manualito por allá el 2010 con los 9 puntos de buenas prácticas de manufactura, muy sencillos, muy claros, pero que se lo lleva de lectura y hasta en el baño se lo echa en su casa y lo transmite. Pero son puntos de difusión sencillos, atractivos, simples, que le hacen a él recordar lo que tiene que hacer en cada una de sus cosas. Lógicamente esto es súper importante. Tenemos que en todos los pasos de la cadena prevenir, reducir y educar. En la medida que repitamos estos 3 puntos importantes, vamos a ir avanzando en ese sentido. Y no nos olvidemos de que, por otro lado, tenemos que tener certeza de que nuestras fuentes de agua no están contaminadas. Y tenemos toda una serie de puntos y a lo mejor ahí no están todos, ¿verdad? Pero es importante que tomemos nosotros con cierta frecuencia muestras para análisis, para ver cuál es realmente la situación que está ocurriendo en términos microbiológicos en nuestras fuentes de agua. Y no solamente las fuentes de agua, tenemos que considerar también todas las superficies, ¿sí? Porque al final del día el producto pasa por la superficie y es lavado y entonces se recontamina, o está en las bandas, o está en las manos, o está en las tijeras, o está en cualquiera de los puntos. Y esto lo podemos llevar de una manera a veces muy sencilla. Esto a veces no requiere tener un laboratorio acreditado. Hay ciertas frecuencias para laboratorios acreditados y ahí tendremos entonces sí que recurrir a un laboratorio acreditado con cierta frecuencia para demostrar ya ante otras instancias y con todo el reconocimiento que realmente mis plaguicidas, mis microbios no están presentes ahí. Pero los otros son programas internos, sencillos, que demuestran que realmente yo estoy buscando prevenir una contaminación de esta naturaleza. El sistema de trazabilidad también tiene que abarcar toda la cadena y en lo particular yo considero 3 puntos importantes donde debemos de tener códigos. Uno es la etiqueta individual del empaque, otro es en la formación de la caja y el otro en la etiqueta del pallet. Si nosotros logramos en cualquier momento con un número sencillo en el mercado en que esté, decir
yo leo este número y es de este día de producción, de este invernadero, pasó esta hora por ahí, por esta línea de empaque, y es este producto y este invernadero, y todo eso con tan solo leer unos numeritos, ¿sí? Y todo esto me ayuda, lógicamente, en el momento en que yo inicie mi ejercicio de recuperación, o lo que le llamamos el mock recall, que implica tener toda esta información y que bajo las nuevas circunstancias tenemos 2 horas para dar respuesta de cualquier producto y decir, el producto fulano de tal se empacó tal día en estas condiciones, tiene o no tiene el riesgo, ¿verdad? Y cuáles son las acciones que yo tengo que hacer. Y complementas 12 pasos para armar ese ejercicio del mock recall, que va incluido inclusive los aspectos de calidad para reclamos en calidad, que va incluido lo de plaguicidas, que va incluido lo de microbiología, que tengo mis registros de cloro, mis concentraciones, ¿sí? Y que realmente todo lo que yo puedo armar en un día me sirve para ir de aquí hasta donde se distribuyó, o de donde se distribuyó de regreso hasta el punto en donde salió. Y que en cada punto me permite demostrar si yo realmente tenía un programa preventivo para que no me acusen en el momento en que esto pudiera ocurrir. Y algo, lo más importante, creo yo, en términos de inocuidad, ¿sí? Al menos así lo aprendimos y así tenemos que transmitirlo. No hay errores, no se vale errarle, ¿sí? En la experiencia que yo tengo, cuando se encontraba una persona, por ejemplo, en el empaque con coliformes fecales en las manos, automáticamente era despido. ¿Por qué? Porque está capacitado, porque todos los días se le dice el por qué, porque se les dan las herramientas y esa persona me pone en riesgo toda mi operación, ¿sí? Y en ese momento va para afuera. No podemos tolerar errores en estos términos porque ponen en riesgo sus operaciones. Y en la medida en que esto ocurra, tenemos que extenderlo también a todos los proveedores, ¿sí? El de transporte, el de empaque, el de campo, el de servicios. Tenemos que tener programas para auditarlos, para darles seguimiento, para asegurar que las cajas que me entrega o las bolsas que me entrega no están ahí donde están las ratas, no están donde están los pájaros ahí abiertos o las cajas. O sea, no los estamos exponiendo a un riesgo. En la medida en que vaya cerrando mi círculo alrededor, me permite afianzar el círculo interno para poder avanzar realmente en un programa preventivo. También tenemos que tener con todo esto que viene un plan de acción de bioseguridad, ¿sí? Seguridad de las instalaciones, protocolos de visitantes, contratación de empleados, vigilancia de instalaciones. Tenemos que estar preparados para lo que sucedió en el 2002 con el bioterrorismo y lógicamente tenemos que tener registradas nuestras instalaciones en FDA si queremos exportar. Y todo esto nos lleva realmente también cómo lo transmitimos a la gente. Pues buscamos otra vez y regresamos a cosas sencillas, señales de alerta que permitan mejorar esas seguridades, que jueguen con la creatividad, la sencillez, lo práctico, en donde le permita a cada uno en función de la letra cómo aseguras, cómo limitas tus empleados, reportes, trazabilidad. Y todo eso hay que buscar cómo lo conjuntamos y cómo lo llevamos a un nivel práctico. Y cómo esto realmente nos permite a nosotros ir bajando esa disciplina, instalando esa cultura que me permita que ya en el día a día estoy asegurando esto, ¿sí? Y tenemos que tener un plan de acción para cuando ocurre una situación como las que mostraban en los rechazos en frontera. Ya hubo una contaminación, hay una crisis, hay que recoger productos. Pues ¿quién es el encargado de todo esto? ¿Quién entrena? ¿Quién le hace frente a los medios de comunicación? ¿Cómo no la regamos cuando me acusan y empiezo a hablar cosas que luego vienen en mi contra? ¿Sí? ¿Cómo tenemos claridad en todo esto? Y tenemos que tenerlo escrito, documentado, y tenemos que estarlo probando, tenemos que asegurarnos que funciona, ¿sí? Y hacer ejercicios también. Hoy me detuvieron y a ver, ¿quién va a hablar aquí? Se junta todo el equipo, está la lista, abogados, todos los involucrados, y caminamos mucho en ese sentido. Todo este tipo de cosas arman esos controles preventivos y la verdad que al final del día pues tenemos que caminar mucho esos controles preventivos. Son las herramientas que nos permiten demostrar programas de inocuidad exitosos, son parte importante, lógicamente, los registros, la documentación. Si no evidencio, de nada me sirvió todo lo que hice. Es importante, lógicamente, el compromiso en todos los niveles, el trabajo de equipo.
Los detalles, lo comentaban hace rato, son los que hacen la diferencia. Dónde poner el punto en la I a veces es más importante. La capacitación y entrenamiento, ¿sí? Y no tiene que ser complejo, no tiene que ser caro, tiene que ser sencillo, tiene que llegar de una forma práctica para que la gente lo absorba. Hay que tener mucha disciplina y lógicamente actitud positiva para poder lograr un programa exitoso. Tenemos que tener programas de inocuidad que vayan desde que seleccionan la semilla, el terreno y hagan el análisis de peligros y los controles preventivos basados en riesgos, basados a través de toda la cadena. Y aún más allá, no nos quedemos cerrados a espacios pequeños que nos limitan en qué es lo que estamos buscando, ¿sí? Brincamos a otra parte que es los sistemas y que al final del día son los que nos protegen o que buscamos que nos protejan. Y ustedes pueden ver aquí cómo ha sido la evolución de estos sistemas. Cuando pasó lo de la fresa, lógicamente Estados Unidos emite los primeros lineamientos, tenemos las guías en aquel entonces, luego a finales de los 90 empiezan a aparecer las primeras compañías con sus estándares de evaluación. A inicios de los 2000 viene otro cambio importante por el cierre de las fronteras, en donde ya aparecen otros protocolos oficiales que se empiezan a homologar a nivel internacional y que empiezan a marcar la pauta y que hoy en día nosotros como productores tenemos lógicamente el derecho de escoger el sistema que más nos convenga. Y ejemplos de esos tipos están muy claros aquí, ¿sí? Tenemos hoy en día certificaciones oficiales, aquellas que se reconocen entre países, aquellas que están homologadas por instancias de los gobiernos, aquellas que se validan por compradores y las reguladas, ¿sí? Que hoy en día están jugando mayor peso, que ya fueron reconocidas en instancias internacionales y que ya están sometidos y acreditados de acuerdo al Códex Alimentaria y que cada día tienen más peso para acudir a los diferentes mercados. Nosotros tenemos la oportunidad de seleccionar, pero es importante que cada día vayamos pensando en qué es lo que más me conviene y por qué tengo que estar ahí, ¿sí? Los oficiales hoy en día se están homologando mucho a estrategias preventivas, a estrategias correctivas, y han representado lógicamente un esfuerzo conjunto entre todos los participantes, autoridades federales, estatales, organismos, asociaciones, instituciones, y todos ellos han ido conjuntando toda una serie de casos, ¿sí? Y al final del día estos sistemas lógicamente los podemos llamar de muchas maneras. Este es el ejemplo del federal que tenemos en nuestro país por Senacica, el sistema de reducción de riesgos de contaminación basado en el CRC, que contempla 15 módulos. Aquí ven los primeros 8 en la fase preparatoria, en donde hoy el gobierno está invirtiendo para irlos a apoyar, en donde no tienen más que solicitar, ingresar, y van y los atienden y les hacen una fase preparatoria en estos módulos, y luego le viene la parte productiva, y al final, cuando están completos con todos los requerimientos de cada uno de los módulos, el gobierno federal les da una certificación oficial que al final del día está homologada ya con FDA, que a lo mejor hoy en día no está de manera comercial y que se está buscando que sea reconocido por los mercados, porque hoy en día Walmart dice yo quiero este, y el Costco te dice el otro, y el otro cliente te dice el otro, pero tenemos que caminar realmente a los oficiales, aquellos que nos dan un respaldo de la autoridad cuando ocurren circunstancias como la que hoy vemos con papaya. Aquí en Sinaloa, definitivamente que hemos tenido la gran oportunidad de tener casi todas las certificaciones. Todo el mundo tiene algún papelito ahí, algunos con la visita anual, con el barrido cada vez que van, otros con más compromiso y actuando, pero es claro, sí, que para nosotros ha sido una gran oportunidad para exportar el tener estos sistemas, y hemos sido pioneros en el país en instalar y en operar estos sistemas. Pero el caso del 2008 nos agarró desprotegidos. Cuando llegó a esta situación, nos dimos cuenta de muchos detalles que no teníamos en cuenta. Y en esa visita de FDA, en que gracias a Dios se demostró que no teníamos esa particular mutante de salmonela, la pudimos librar. Pero de ahí nació estos sistemas oficiales que se han ido integrando aquí en el estado. Pero mucho del enfoque de FDA fue, es que mira tu agua,
Es que ¿cómo me demuestras que tu agua realmente no está contaminada? Investiga, pon información, dame claridad de qué está sucediendo. A raíz de eso nació este diagnóstico que se inició el 2008, apoyado por los comités de los organismos auxiliares que tenemos en el estado. Se ha ido extendiendo a la parte acuícola, a la parte ganadera y lógicamente a la agrícola, ¿sí? Y parte importante de lo que se hizo aquí en un principio fue geoposicionar de manera muy clara dónde estaba cada unidad de producción, dónde estaba cada empaque y cómo íbamos a empezar realmente a caminar, ¿sí? Se clasificaron por cultivo, por certificación, por superficie, por presencia, una serie de información que permitió tener mucha claridad de quiénes son ustedes, dónde están, qué hacen y todas las situaciones de este tipo. Y lógicamente se ha ido avanzando, hay un padrón ya de empaques con más de 341 y tantas unidades de producción en el sistema. De esos, casi la mitad ya están con un certificado, ¿sí? Y conlleva ciertos beneficios, se ha ido ampliando a otros cultivos, a limones, a arándanos, a los aguacates, lo nuevo que está sucediendo aquí en Sinaloa, no solamente las hortalizas, porque al final del día es el sistema oficial que tenemos que homologar, que tenemos que tener en nuestra casa y que sirve de base para si algún comercial pide otro, ustedes van a tener la herramienta. Y el paso importante ahorita por el lado federal es homologarlo con el Global Gap y con FDA y con todos, para que independientemente de donde vayan a acudir, puedan decir, este está respaldado y tiene un sistema creíble, ¿sí? En el caso del agua, ¿sí? A lo largo del estado se tomaron 131 puntos de muestreo de agua con base en los criterios de los canales, desde las presas hasta donde bajan, ¿sí? Se tomaron prácticamente muestras a lo largo de las presas hasta la desembocadura, con diferentes puntos a lo largo de nuestros grandes ríos y canales, ¿sí? Y se llevaron para identificación microbiológica y química, ¿sí? Toda esta información, ¿sí? Que de alguna manera quedó también georreferenciada para cada lugar de Sinaloa, para conocer la calidad de agua que tenemos disponible, para apoyar las condiciones agrícolas, acuícolas y ganaderas del estado, permitió tener mucha claridad de cómo estábamos en términos de contaminaciones químicas y microbiológicas, ¿sí? Hay un análisis muy profundo que está llevando, en términos microbiológicos, pues se analizaron estos diferentes microorganismos en los plaguicidas, los comunes, ¿verdad? Y el CIES, que por aquí anda, por ahí Saúl, que también participó mucho en esto, ¿verdad? Lulú, pues permitió también ya tener el análisis inicial, resguardar las cepas detectadas y mandarlas al PulseNet para una caracterización molecular, ¿sí? Y ahí está la información de qué sucede en cada una de las fuentes de agua que tenemos en el estado, ¿sí? Y de qué manera nos va a permitir llevar las acciones a los puntos importantes que nos permitan reducir los riesgos. Lógicamente, vamos más allá. Hay otro trabajo de un equipo comandado por el doctor Cristóbal en el CIAD en microbiología, con participación de instituciones internacionales como la Universidad de Bath en Inglaterra, ¿sí? Y la parte también de bioinformática de nuestra gente aquí de la universidad, que se han ido enfocando más hacia la caracterización molecular que a los pulsos de electroforesis, para que diferenciemos con mayor claridad qué tipo de microorganismo es. Si ya no vamos a decir salmonela, vamos a decir salmonela pona o agona o las que ustedes mencionen y que podamos detectar en este sentido. Y es muy clara la diferencia entre las dos metodologías para detectar microorganismos, como lo menciona el doctor Cristóbal en esta gráfica, ¿sí? Por un lado, con los pulsos tenemos la posibilidad de, en términos coloquiales, detectar color y tipo de teléfono, pero ya cuando entramos con la secuenciación completa del genoma, ya nos da más información centrada, los circuitos de ese teléfono. Entonces lo que estamos buscando es, ahora sí con mucha claridad, qué tipo de salmonela tengo en Sinaloa, en las aguas, en las superficies, en la gente, porque el momento en que haya cualquier tipo de reclamación, vamos a tener la herramienta para decir, aquí no existe ese tipo de salmonela, probablemente en otro lugar. Ve y búscale por donde quieras. Y tenemos toda la información de respaldo.
Aquí en Sinaloa tenemos y no hemos utilizado, pero esperemos que pronto ya esté disponible, uno de los pocos equipos que existen en el país para secuenciar genomas en el laboratorio del área, ¿sí? Y lo estamos echando a jalar precisamente para poder tener toda esta información a la mano. Este equipo se dedicó a ver qué sucedía en este viaje donde juntamos los 3 ríos, considerando el Humaya, el Tamazula y Culiacán. Determinaron 6 puntos, ¿sí? Iniciando en Jotagua y agarrando Aguacaliente, el Puente Negro, la Cofradía, Iraguato, hasta salir al último punto. Estuvieron monitoreando toda la temporada, ¿sí? Para ver qué sucedía. Y el enfoque de ellos ahorita en lo particular iba mucho a ver de estos que están siendo detectados recientemente, ¿qué teníamos? ¿Sí? Y cómo nosotros en un momento dado podíamos demostrar qué tipo de especie de salmonela teníamos y si en un evento futuro pudiéramos nosotros tener algo malo, pues decir aquí no está en lo particular, al menos en mis aguas, ¿sí? Esto ya arrojó ciertos resultados, ¿sí? Tenemos muy claro cómo hay una cepa de Salmonella Orienberg en los ríos de Culiacán que a lo largo de su trayectoria ha ido formando otras cepas diferentes que tienen otras características de infección y que requieren mayor estudio. En la medida en que vayamos profundizando en este tipo de información, vamos a poder tener mayores herramientas como productores, como Estado, para podernos defender ante cualquier contingencia microbiológica. Y ellos se fueron hasta reconstruir cómo se dispersó, ¿sí? Saliendo, como decíamos, de Jotagua y lo que aporta Aguacaliente y cuando pasa por todo el Puente Negro y la Cofradía, Iraguato hasta el Castillo, y reconstruyendo cómo se fue dando esta contaminación a lo largo de los años y qué tipo de microorganismos tenemos, ¿sí? Realmente lo que nosotros tenemos que hacer mucho es demostrar que Sinaloa tiene la capacidad técnica y humana para hacer este tipo de trabajos, para apoyar en este tipo de estudios, que tenemos nosotros muy claro qué cepas tenemos en el estado, de qué tipo de microorganismos hablamos, que tenemos dónde se originaron o para poder decir esta no es de Sinaloa. Lógicamente que tenemos controles preventivos, que cumplimos especificaciones, que mantenemos consistencia y predictibilidad en lo que hacemos, que tenemos que cumplir todas las regulaciones y que cualquier reclamo que pueda existir es confiable porque tenemos las herramientas, los programas, la disposición y toda la gente interesada en sacar esto adelante, ¿sí? ¿Qué es lo que debemos de hacer o que estamos haciendo? Pues aquí lo más importante es cómo trabajamos todos en conjunto. Cómo nos aliamos, nos alineamos, nos homologamos, cómo reforzamos nuestras fortalezas que tenemos en el Estado, cómo fusionamos a los buenos y a los equipos para que todos tengamos la misma visión y no andemos haciendo lo mismo de maneras separadas, diferentes instituciones, diferentes investigadores, diferentes gentes, porque al final del día pues tenemos que formar alianzas, tenemos que formar convenios, tenemos que traer a los buenos de otros lados que nos enseñen lo que nosotros no sabemos. Tenemos que ir claramente a potenciar todo lo que tenemos, ¿sí? Hacia allá es hacia donde nosotros vemos la visión en términos de inocuidad aquí en Sinaloa, ¿sí? Vamos por una producción sustentable, pero con un aspecto muy claro de inocuidad. Muchas gracias y cualquier pregunta, encantado.